¿Fondo Monetario Internacional igual a una fábrica mundial de indigentes? Sí, así, efectivamente. Es que el Fondo Monetario Internacional impone medidas. Usted, señor, señora, señorita, joven, que está en este momento en su hogar viéndonos desde una plataforma tecnológica o viendo esta retransmisión, ¿cuánto ha subido el costo de vida en los últimos meses? Desde que empezó, en los últimos años, desde el 2019, cuando empezó la inflación. Empezó a subir los combustibles y que desató el primer paro nacional. ¿Cuánto ha subido desde 2019 la vida cotidiana? Los pasajes, ¿cuánto han subido desde el 2019 el costo del almuerzo, el mercado? ¿Cuánto paga más en IVA en los supermercados cuando acude a hacer compras de necesidades básicas? Eso es producto del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional le obligó a su gobierno a que elimine los subsidios de los combustibles, que el gobierno de Estados Unidos sí brinda subsidios de otras lógicas a sus ciudadanos, pero a nuestro gobierno nos obligó a que elimine los subsidios que debería entregar a sus ciudadanos en mayores condiciones de pobreza. Entonces, a partir de esto se incrementa la gasolina y a partir de esto se incrementa el transporte de los alimentos y se incrementa obviamente toda la cadena productiva. No solamente los autos utilizan gasolina o diésel, ¿no? Hay todo un proceso de maquinarias. Entonces, igual pasa con el IVA. Un día, el Fondo Monetario Internacional le dijo al señor Noboa, sí te voy a prestar estos nuevos 5.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares que se negociaron en noviembre del año pasado antes de que sea candidato, de que sea presidente. Sí te voy a prestar estos 4.000, pero tienes que subir el IVA. No sé cómo lo hagas, pero tú tienes que subir el IVA a la gente porque tú necesitas estabilizar tu economía. Y el Estado está siendo muy generoso con su gente, cosa que no existe, pero tú tienes que exigir más a la gente. Entonces, ¿qué pasó? Se subió el IVA y el desembolso de los primeros 1.000 millones de dólares. Y entonces, cuando nosotros vamos al mercado, por esa orden del Fondo Monetario Internacional, nosotros pagamos mucho más dinero diariamente, semanalmente y mensualmente en nuestro costo de vida. Entonces, al final, nosotros mismos estamos pagando esta deuda externa. Estaba leyendo hoy que cada uno de nosotros, usted, producción, usted, señor, señora, joven, señorita, niño, niña que me está viendo, usted le debe $3.400 a la deuda pública de este país, solo la deuda pública. Si nos podemos hacer una cuenta de cuánto le debemos cada uno de nosotros al Fondo Monetario Internacional, nos vamos a caer de cabeza, porque además, ¿a dónde va ese dinero? ¿A dónde se está yendo ese dinero? Lazo dejó con 5.000 millones de dólares de déficit las arcas del Estado, y Noboa para financiarse tiene que pedir 4.000 millones nuevos. Y hay una deuda pública de 31.000 millones de dólares, que es un presupuesto general del Estado. Y le debemos al FMI 12.000 millones de dólares. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. George Orwell. Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos, a La Otra Verdad, transmitido por En Retrospectiva, con ustedes, Frank Pozo. Y en este día vamos a analizar precisamente la eliminación de los subsidios anunciados por el régimen de Daniel Noboa. ¿Cuáles serán los impactos y las consecuencias? Y para arrancar en materia, ¿qué hay detrás? ¿Hay los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional? Para ello tengo el agrado de estar junto a la analista política y jurista Viviana Paredes, a quien le doy la cordial bienvenida a La Otra Verdad. ¿Cómo estás, Viviana? Qué gusto tenerte en La Otra Verdad. Un gusto, Fran. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todas y todos quienes en este momento están conectados escuchándonos para hablar de algo tan importante como justamente la eliminación de los subsidios que se concretó el día de ayer y que provocó algunas manifestaciones en la ciudad de Quito, pero también lo que está detrás y qué otras medidas acompañan esta eliminación de subsidios que evidentemente perjudica al bolsillo de las y los ecuatorianos. Precisamente uno de los argumentos, algunas de las pancartas que se mostraron ayer en la manifestación era precisamente sobre el papel del Fondo Monetario Internacional. Viviana, estamos hablando de que el Fondo Monetario Internacional es quien marca la política económica del Ecuador. Absoluta y totalmente, y aunque ninguna de nosotros o nosotros hayamos elegido el Fondo Monetario Internacional en la papeleta en ninguna de las elecciones pasadas, ha sido realmente el supervisor de la política económica ecuatoriana. Y no lo digo yo, lo dice la propia página del Fondo Monetario Internacional en sus definiciones y en sus capacidades o potestades, señala que su primera capacidad o su primera atribución es supervisar la economía de los países a quienes les presta dinero para velar justamente de que se cumplan con las recomendaciones que han propuesto, entre comillas, porque es una condición que se cumplan con estas recomendaciones para firmar cualquier desembolso de dinero. Como un papá supervisa a su hijo, tal vez. Exactamente, lamentablemente cumplen un rol de supervisión e imposición
a cambio de los préstamos económicos. Y ya hemos visto lo que ha resignificado el FMI en el Ecuador desde su regreso en el año del 2018, cuando el expresidente Lenín Moreno entabló una relación muy, muy cercana con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y a partir de eso empezaron a llegar los desembolsos del FMI. Estamos hablando de que al momento hay casi 9.500 millones de dólares entregados por parte del Fondo Monetario Internacional al Ecuador en varios préstamos, y en cada uno de estos préstamos el FMI ha impuesto sus condiciones en estas famosas cartas de intención que fueron tan famosas tanto en los años 90 como en la actualidad desde el año 2018, que son justamente el contrato que se firma para que el FMI entregue el dinero a los países en vías de desarrollo, ¿no? Y en este contrato se establece, para poner en contexto, las oficinas centrales del Fondo Monetario Internacional se encuentran ubicadas en la ciudad de Washington, y su línea central de trabajo es justamente el Consenso de Washington, que es una construcción surgida desde la concepción del neoliberalismo puro, de la regulación de los mercados a través de la mano de obra, de lo privado, no de lo público. Algo que ni ellos mismos aplican en su propio país. Totalmente. Cuando uno mira la política de Estados Unidos, ¿es similar a lo que dice el Fondo Monetario, o el consenso de Washington no es para Washington? El consenso de Washington no se aplica en Washington, y justamente hay una política subsidiaria, una política, el seguro de desempleo, el seguro agrícola. Estados Unidos cuenta con políticas proteccionistas hacia sus propios ciudadanos, y allá no se aplica, ¿no? Que bueno, en todo caso tienen sus propios niveles de desigualdades al ser la figura del imperialismo en su máxima expresión. Vemos los sin techos, vemos la pandemia de la droga, del fentanilo, o sea, digamos, tiene sus propias dinámicas, pero el FMI ahí no observa absolutamente nada, ¿no? Ni impone condiciones. Ni impone condiciones, justamente. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos son uno de los principales financistas del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional surge después de la Segunda Guerra Mundial para justamente dinamizar la economía de los países que fueron afectados por la guerra. Pero posteriormente, el poder político mundial se da cuenta de que todos necesitan dinero, de todos los países en vías de desarrollo necesitan dinero, y que se pueden imponer esas condiciones del consenso de Washington a través de este Banco Mundial, que es como nace como una especie de cooperativa. Los que más tienen aportan, los que necesitan apoyo reciben ese dinero que obviamente se devuelve. Pero después va cambiando, o sea, no nace con la mejor intención, pero después va mutando mucho más a una construcción de imposición o supervisión de la política económica de cada país, donde Estados Unidos, donde el Fondo Monetario pueda tener algún interés. En este momento Ecuador es el segundo país con mayor deuda con el Fondo Monetario Internacional en América Latina, y él se ubica en el ranking, si no estoy mal, 50 a nivel mundial de la deuda. Es decir, estamos en una posición de mucho compromiso con el Fondo Monetario Internacional, que es quien impone las medidas. Y entre estas medidas, como decíamos, a partir del modelo de Washington, del consenso de Washington, está justamente la eliminación. Antes de entrar justo a la eliminación, nosotros vemos que precisamente ingresa el Fondo Monetario Internacional en 2018, cuando antes prácticamente fue expulsado del país. ¿Es una consecuencia del Ecuador la pobreza que vive actualmente desde que firmamos nuevamente con el Fondo Monetario Internacional? Sí, a ver, hay digamos, tres grandes momentos desde el regreso a la República, ¿no? a la democracia, en los que ya va apareciendo el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no sé si recuerdas tú en la época, en los 90s, con Lucio, con Abdalá Bucaram, con toda esta inestabilidad de presidentes que aplicaron las medidas del Fondo Monetario Internacional, las consignas de las organizaciones sociales siempre eran: sube el gas, sube todo. No al alza de combustibles, no al alza del gas de uso doméstico, no a la privatización, no. Esas mismas consignas durante un tiempo se fueron apagadas porque hubo un gobierno que recurrió a mercados emergentes. Yo no soy experta en economía, pero conozco muy bien lo que ha significado el Fondo Monetario Internacional desde muchos espacios durante todo ese tiempo, desde los años 90 a la actualidad. Pero sí hubo un momento en el que se logró tener un respiro y un descanso de esa imposición neoliberal hacia Ecuador, durante el gobierno del presidente Rafael Correa, que se buscaron mercados emergentes, que China se convirtió en un aliado muy importante. Y que no ponía condiciones, claro, no ponía esto. China no supervisa la economía de los países. China no se autodefine como supervisor de las economías de los países. Entonces ahí también
uno se plantea y dice, a ver, entonces, ¿por qué si es que el Fondo Monetario Internacional está en Estados Unidos y responde a los intereses de los Estados Unidos, no lo hace Estados Unidos? Claro, porque hay un derecho público internacional que no permite que un país le diga al otro país qué hacer o qué no hacer. Pero por simple soberanía o sentido común entre países. Común de soberanía, ¿sí? Una cosa sencilla llamada soberanía que se nos perdió. Entonces, obviamente, esta sería una especie de triangulación, si se quiere, de la imposición de Estados Unidos a los gobiernos de Latinoamérica, de Asia, de África, a través de un organismo de cooperación monetaria. Entonces, y justo en esa cooperación monetaria, entonces sería una simple coincidencia que comencemos a tener problemas económicos en el país, o sería una consecuencia por parte del Fondo Monetario Internacional y sus políticas económicas. Todo esto es una absoluta consecuencia del manejo económico que ha tenido el país en estos últimos años, económico, social, político, todo lo que estamos viviendo. O sea, si hay problemas en las cárceles y problemas de inseguridad, es porque ha habido un manejo pésimo y irresponsable de la seguridad en este país durante los últimos tiempos. Si hay problemas de salud, que no hay medicamentos en los hospitales, de que no se atienden a los niños con cáncer, es por culpa de la pésima política de salud que se ha implementado. Y así podemos hablar de la educación, del trabajo, del empleo, del turismo, de todas las cosas, pero el eje central, la estructura central de toda esta superestructura es la parte económica. Entonces, un pésimo manejo económico que se ha llevado a este país en los últimos años ha devenido, ¿no?, en lo que significa la pobreza que estamos viviendo, la delincuencia, el desempleo, la migración forzada, los suicidios, que la morgue de Guayaquil en este momento no tenga ni siquiera capacidad para atender el número de personas que fallecen y que no pueden y que tienen que llevarlos a esos espacios, ¿no? Entonces, esto tiene que ver directamente con el Fondo Monetario Internacional, sí, porque es el impositor de las medidas neoliberales que se aplican por parte de los gobiernos de primer mundo, especialmente Estados Unidos, a los gobiernos de tercer mundo para mantener la hegemonía. Y querían recuperar Ecuador, tenían muchas ganas de recuperar Ecuador del tiempo en que se fue a financiar por China. Precisamente esto sería igual, Fondo Monetario Internacional igual a una fábrica mundial de indigentes. Sí, así, efectivamente. Es que el Fondo Monetario Internacional impone medidas. Usted, señor, señora, señorita, joven, que está en este momento en su hogar viéndonos desde una plataforma tecnológica o viendo esta retransmisión, ¿cuánto ha subido el costo de vida en los últimos meses? Desde que empezó, en los últimos años, desde el 2019, cuando empezó la inflación, empezó a subir los combustibles y que desató el primer paro nacional. ¿Cuánto ha subido desde 2019 la vida cotidiana? Los pasajes, ¿cuánto han subido desde el 2019 el costo del almuerzo, el mercado? ¿Cuánto paga más en IVA en los supermercados cuando acude a hacer compras de necesidades básicas? Eso es producto del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional le obligó a su gobierno a que elimine los subsidios de los combustibles, que el gobierno de Estados Unidos sí brinda subsidios de otras lógicas a sus ciudadanos, pero a nuestro gobierno nos obligó a que elimine los subsidios que debería entregar a sus ciudadanos en mayores condiciones de pobreza. Entonces, a partir de esto se incrementa la gasolina y a partir de esto se incrementa el transporte de los alimentos y se incrementa obviamente toda la cadena productiva. No solamente los autos utilizan gasolina o diésel, ¿no? Hay todo un proceso de maquinarias. Entonces, igual pasa con el IVA. Un día, el Fondo Monetario Internacional le dijo al señor Noboa, sí te voy a prestar estos nuevos $5,000 millones. 4,000, perdón. Sí, $4,000 millones que se negociaron en noviembre del año pasado antes de que sea presidente. Sí te voy a prestar estos 4,000, pero tienes que subir el IVA. No sé cómo lo hagas, pero tú tienes que subir el IVA a la gente porque tú necesitas estabilizar tu economía. Y el Estado está siendo muy generoso con su gente, cosa que no existe, pero tú tienes que exigir más a la gente. Entonces, ¿qué pasó? Se subió el IVA y el desembolso de los primeros $1,000 millones. Y entonces, cuando nosotros vamos al mercado, por esa orden del Fondo Monetario Internacional, nosotros pagamos mucho más dinero diariamente, semanalmente y mensualmente en nuestro costo de vida. Entonces, al final, nosotros mismos estamos pagando esta deuda externa. Estaba leyendo hoy que cada uno de nosotros, usted, producción, usted, señor, señora, joven, señorita, niño, niña que me está viendo, usted le debe $3,400 a la deuda pública de este país, solo a la deuda pública. Si nos podemos hacer una cuenta de cuánto le debemos cada uno de nosotros al Fondo Monetario Internacional, nos vamos a caer de cabeza, porque además, ¿a dónde va ese dinero? ¿A dónde se está yendo ese dinero? Lazo dejó con $5,000 millones de déficit las arcas del Estado, y Noboa para financiarse tiene que pedir $4,000 millones nuevos.
Y hay una deuda pública de 31 mil millones de dólares, que es un presupuesto general del Estado. Y le debemos al FMI 12 mil millones de dólares. Tenía que llegar un banquero para arreglar la economía, decía en algún momento, ¿no? Pero de los banqueros. Porque de la ciudadanía vemos cómo está cada vez más complicada. Y ahí está otro tema, pero antes de que se me vaya la idea, ahí está otro tema súper importante. Pero ¿por qué si entonces el Fondo Monetario Internacional es terrible? ¿Por qué si nos hace estas maldades que nos viene haciendo desde los 90? Hay gente que todavía busca, se acerca, busca el financiamiento, porque hay un negocio de los tenedores de deuda. Un negocio histórico de gente que tiene justamente la compra, la intermediación de esa deuda y que gana con la especulación, que gana con los intereses, que gana cada vez que el país pide 1.000 millones de dólares nuevos para pagar la misma deuda externa. Y esa gente es gente que fue presidente banquero, esa gente fue un vicepresidente que se exilió a Costa Rica y que hoy es opinador de todo en redes. Bueno, yo ya también me parezco un poco porque estoy hablando de la economía. Pero esa gente es la que se enriquece con todo esto. Entonces, claro, hay un sentido de decir, ¿por qué alguien querría destruir su país con deuda externa que nos está afectando tanto? Pues porque está ganando dinero a partir de eso. Marx dice que en cada una de las crisis, Marx plantea que en cada una de las crisis en las que se ve comprometida la parte económica en una sociedad, la burguesía, las élites, la oligarquía, como se quiera llamar, siempre se va a enriquecer. Siempre. Pasó en pandemia, cuando la gente se estaba muriendo en las calles y las élites estaban negociando de entradas, estaban enriqueciéndose o estaban poniendo a 40 o 50 o 80 dólares una sola prueba de COVID. Eso pasa cuando se desregula el mercado. Eso que pasó en pandemia. Cuando no hay el control por parte del Estado, cuando no hay un buen manejo. Cuando el Estado cumple con las imposiciones neoliberales y se retira de la regulación y permite que se abra el mercado a los privados, pasan cosas como lo que pasó en pandemia, que una prueba PCR o una prueba de COVID cueste 80 dólares y sea excluyente para los que no pueden pagarlo y se autorregulen. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya pasó la demanda tan alta que hubo, porque claro, esta es la norma del mercado, ¿no? A mayor oferta, mayor demanda. Entonces, a mayor demanda hay que buscar, se incrementan los precios de la oferta. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Que había una alta demanda de pruebas, desconocimiento, no habían vacunas, los precios subieron a 80 dólares. Cuando ya hubo vacunas, cuando las pruebas sí se pudieron hacer a 10 dólares. ¿Qué pasó con ese dinero? O sea, sí se podía hacer, si era sostenible hacer pruebas a 20 dólares, ¿por qué el mercado fijó en 80 dólares? Entonces, esa es la gran atalaya y estoy hablando gráficamente pensando en que tengan en su mente una revista de atalaya, de paraíso, eso es la atalaya para el Fondo Monetario Internacional. La estabilidad, entre comillas, económica de los países que representan que los ciudadanos paguen con su dinero esta estabilidad económica y que reciban absolutamente nada del Estado, pero absolutamente nada. Entonces el Estado poco a poco va perdiendo su posibilidad de ser regulador frente a los agentes internos y a los agentes externos que están interesados en capitalizar sus recursos, y entonces ya se venden las hidroeléctricas, que es un tema que entiendo conoces muy bien, se venden las telefónicas, se venden... estamos a un paso de vender las Islas Galápagos, diría yo. Es decir, se va privatizando todo y la gran utopía del neoliberalismo es llegar al punto en que las mismas Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sean privatizadas y que respondan a externos que administran y que el Estado se convierta en una especie de tronco del cual no sale ninguna rama. Y los ciudadanos están protegidos. Está el ejemplo de Chile, está el ejemplo de lo cual sería muy interesante profundizar. Fidel Castro decía que todos hablan de los problemas del socialismo y de las desgracias que puede haber en el socialismo, pero dice, nadie habla de la catástrofe y del drama o el problema que ha causado el capitalismo en África y en América Latina. Y es que eso es así, ¿no? Claro, la pobreza parece usual en estas medidas que plantea el Fondo Monetario Internacional, el consenso de Washington, cuando Washington no aplica precisamente sus propias recetas. Y dentro de las recetas, bueno, ya vimos el aumento del 15% del IVA, ya vimos algunas medidas, y dentro de esos imposiciones o camisa de fuerza, como lo llaman algunos, está la subida del precio a las gasolinas o la eliminación del subsidio. Aquí hay algunas confusiones también, ¿no? Porque el subsidio no es de 3.000, de 4.000 o de 5.000 millones como aseguran algunos. Cuando uno le hace el cálculo ve que efectivamente hay un subsidio, pero no llega a esos niveles, sino es de 200 millones de dólares aproximadamente. Independientemente de aquello,
¿Cuál sería el impacto que podría generar esta subida en las gasolinas, en lo que sería la gasolina extra, la gasolina Ecopaís? ¿Cuál sería el impacto que podría generar esta eliminación o alza de los combustibles? A ver, un poco como para poner contexto, las medidas que generalmente el Fondo Monetario Internacional exige a través de la Carta de Intención con los países es la privatización de los bienes públicos, que ya lo habíamos dicho, la reducción del aparato estatal, esto quiere decir despidos, que fue la primera etapa. De hecho, esa fue el primer proceso que se desarrolló en Ecuador. En la época de Lenín Moreno fue un masivo proceso de despidos. Habían 200 despedidos de esta empresa, médicos fueron despedidos, que son servidores públicos también, es decir, todo lo que pueda ser gasto público se va cortando y se reduce porque el Estado no tiene por qué hacer esos gastos, en teoría, desde esa perspectiva neoliberal. Entonces, la primera etapa ya se generó con Lenín Moreno, que fue el desmantelamiento del Estado, la desinstitucionalización, que es lo que ha traído como resultado todo esto. Pero ahora en la Carta de Intención también habla de nuevamente reducir el Estado. Viviana, ¿se puede seguir reduciendo más el Estado? Hoy veía que en Guayaquil estaban con un problema con el tema de los cadáveres. Ya no les entregaban los cadáveres ya 2 meses. O sea, si antes se hablaba de que la cédula te demorabas 2, 3 meses y el pasaporte también hasta 6 meses o 1 año, ahora inclusive los cadáveres están esperando a ser entregados en 2 meses. Viviana, ¿se puede achicar aún más el Estado? Y mira que bueno, no sé, yo viví una experiencia muy compleja con justamente este tema. Tuve que pagar a la morgue para que se agilite de alguna manera y se pueda, o sea, digamos que hay una intencionalidad también. O sea, no solamente se trata de lo macro, sino de lo micro. Y es que también hay un espejo de lo que pasa, ¿no? Las élites se aprovechan, entonces todo se empieza a perder el control del Estado y las élites y las personas, hasta el más pequeño, busca cómo hago yo también para poder recibir, y si no, pues nos veríamos tanta corrupción en el tránsito. Y estas son cosas que me pasó a mí también, por ejemplo, el tema del IES, de que había un convenio con las empresas exequiales, y cuando yo tuve un tema familiar, yo llamé al 911 a reportar, y habían 3 empresas exequiales ya en la puerta de mi casa antes del 911 para ofrecerme los servicios. Entonces, hay una lógica del Estado de negocio completo, de absoluto. O sea, lo poco y lamentablemente todo el sistema político, todos los partidos se han llenado de esa misma lógica que deviene justamente del ejemplo, digamos, de las élites en el poder. Pero la sociedad está absolutamente compuesta de eso en este momento. Entonces, eso genera un mismo rechazo de parte de la ciudadanía. O sea, el hecho de que digan, oye, no puedes gestionar los cadáveres. Entonces, privatiza, pues, no te sirve. Está pasando con el metro de Quito, oye, no puedes gestionar el metro de Quito, privatiza. Entonces, digamos, hay una lógica de que el servicio público se convierte en algo terrible cuando debería ser lo mejor, porque es financiado por todos los ciudadanos. No es que el gobierno llega y dice, toma, te regalo medicinas en los hospitales, o toma. No, es un tú cuando vas a pagar el IVA, tú cuando vas a pagar el impuesto a la renta, absolutamente todo, bueno, el IVA ya, que el impuesto a la renta no paga todos, pero cuando vas a pagar el IVA estás financiando todas estas cosas. Entonces no se trata de una dádiva del gobierno. Y hay una lógica de destrucción de lo público para que sea reemplazado por lo privado. La técnica estándar de la privatización, lo diría Noam Chomsky. Exacto. Hacer que la gente se moleste con el sistema público, con la empresa pública, y luego pase a manos privadas, y luego, gracias por pasar a manos privadas, pero ahora la luz ya no te cuesta tanto, sino te cuesta 3, 4, 5 veces más, como pasó en Argentina. Porque te damos mejor servicio. Te damos un mejor servicio. Entonces, entre comillas. ¿Quién sabe si es que el siguiente paso no sea eso, por ejemplo, con los guías penitenciarios? ¿Y qué pasa con los temas de derechos humanos? Eso ya es una empresa privada que ya no tiene que responder, digamos. Claro, pero dentro de esta fase, Viviana, ¿se puede achicar aún más el Estado? ¿Se puede seguir en esta misma lógica? Despidiendo trabajadores. Porque ya vemos a inicio de año 400 médicos despedidos por parte de Daniel Noboa. En la Universidad Central, 80 docentes despedidos por falta de presupuesto. ¿Se puede seguir así? O sea, es que la reducción del Estado pasa por muchas formas. O sea, digamos, el despido de trabajadores, la reducción de presupuestos a la salud y a la educación, que es algo que se ha venido peleando en la Asamblea Nacional, bueno, no en la Asamblea, sino desde las organizaciones sociales a la Asamblea Nacional durante todos estos últimos años. El reemplazo de lo público por lo privado,
Es decir, se privatizan mañana todos los hospitales del país. Empiezan a tener un costo, obviamente, porque la empresa privada no trabaja por los impuestos, sino que trabaja por un lucro para poder sostenerse. Y ya mañana el Hospital Pablo Arturo Suárez ya no es del Estado ecuatoriano, sino que ya está concesionado a una empresa para que lo administre. Entonces se reduce el Estado porque ya no tiene que hacer los gastos, digamos, el gasto infame que para el FMI representa curarle del cáncer a un niño ecuatoriano, ¿no? Entonces, obviamente, si todo esto se privatiza, se reduce el Estado porque se reemplazan esas estructuras. Entonces, de pronto mañana la Policía Nacional se privatiza, de pronto, no sé qué servicios más ofrece el Estado que son básicos, pues todos estos pueden convertirse en empresas privadas de un momento a otro, ¿no? Y dentro de toda esta lógica del Fondo Monetario Internacional, ya para arrancar con lo del tema de los subsidios, ¿cuál podría ser el impacto al alza de los combustibles, a las gasolinas? Cotidiano, diario, básico. Sube la gasolina, sube todo. El próximo paso va a ser que suba el tanque de gas licuado, que ya, además, ya tuvo un primer reajuste. En los años 90, ningún gobierno se hubiera atrevido a topar el precio del gas, porque las manifestaciones populares eran evidentes todo el tiempo por el descontento social. Ahora, ¿qué está sucediendo en la actualidad? ¿Cuáles son estas nuevas formas de configuración de la sociedad que impiden que se reproduzcan estas lógicas de protesta social? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué pasa con las nuevas formas de comunicación? ¿Qué pasa con la posibilidad de la represión? ¿O qué pasa con el discurso oficial? Que por un lado nos está subiendo los impuestos y de alguna manera los combustibles están eliminando este subsidio, pero nos han ido naturalizando de manera gradual desde el 2019 que tiene que subir y que tiene que subir. Pero por el otro lado está Daniel Noboa pacificando las cárceles, entre comillas, porque no es un proceso de pacificación, sino de represión absoluta y por supuesto que ha tenido sus resultados, pero respecto a la violencia en las cárceles, de una manera terrible, pero eso tal vez es lo que está viendo la ciudadanía y que por eso al ver que todos los días su bolsillo se ve golpeado y que ya no alcanza el sueldo y que se queda sin trabajo porque se redujo lo público y la empresa que trabajaba, que daba un servicio a lo público ya no tiene trabajo, entonces es despedido, pues entonces este ciudadano, a pesar de que está viendo la destrucción de su propia economía a partir de la falta de protección del Estado hacia su situación económica, va a seguir apoyando a alguien que él mira, posiblemente, que él mira que está pacificando las cárceles o deteniendo a cabecillas de grupos delictivos o militarizando las ciudades. Entonces, pero a la par se le escapan peligrosos como lo que pasó en el Hospital Pablo Arturo Suárez, donde no tenía prácticamente escolta policial, pero claro, se ve esa otra parte, ¿no? Así es, pero digamos lo macro. Lamentablemente en la sociedad actual ecuatoriana, en el proceso coyuntural actual, toda la clase política, todos los partidos, no existe una excepción alguna de ningún partido, todos se dedican pero él es peor. Entonces, sí, yo sé que soy malo, pero él es peor. Entonces Noboa ha aprendido esa lógica política y él, sí, se me escapa, pero él es peor. Independientemente de que no haya cumplido el plan de gobierno ni las propuestas de campaña, porque por ejemplo hablaba del IVA que no lo iba a subir, terminó subiéndolo. Hablaba de que no iba a tocar los combustibles porque era muy importante, es más, reducirlos para poder tener, y hablaba de un discurso bien bonito, ¿no? De competitividad interna. El camarada Noboa era en campaña. Pero bueno, no nos engañó. Vemos que prácticamente el 90% de las cosas que él prometió no las ha cumplido, pero aún así la gente podría seguir confiando en alguien que no le ha cumplido casi nada. Es que eso te digo, el problema actual en la política ecuatoriana es que está tan venida abajo que ya no es quien no hace las cosas, sino es quien, ya no es el mejor o el más mejor, como decíamos de Wambras, ¿no? Sino el menos peor. O sea, el que algo hace, y lo estoy diciendo entre comillas, yo no hablo, ya no es el menos peor, el que algo hace, el que algo tiene la posibilidad, porque el resto de gente está acusándose, todos están acusándose. Entonces, por ejemplo, yo he visto que recién en este momento, y eso se aplaude, porque abrazar una ideología hace que la política tenga sentido, que tenga lógica, que representes a alguien a través de unas ideas. Estoy viendo, por ejemplo, que ahora recién algunos partidos que se han declarado de oposición, dos específicamente, la RC Pachacutic, empiezan a hablar del Fondo Monetario Internacional como un problema real. Eso era hace 6 años. Este problema empezó hace 6 años. Entonces,
interesante cómo lo empiezan a desarrollar en sus narrativas y cómo empiezan a encontrar estos únicos puntos de unidad que pueden justamente generar este combate a esta situación que estamos viviendo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí creo que hay dos opciones buenas en papeleta, porque eso es importante, ¿no? El rato que usted vaya a votar, diga, este señor va a seguir con el Fondo Monetario Internacional, mire a su alrededor y diga, no, pues no. Y hay dos opciones. Yo creo que en este momento, tanto Leonidas Issa como quien candidatiza a la Revolución Ciudadana tienen claridad en que el Fondo Monetario Internacional no debe volver al país. Y en ese sentido, yo creo que es un acto de amor propio como ciudadanos ecuatorianos votar por quienes propongan que el Fondo Monetario Internacional salga de este país. En torno a los argumentos que tienen algunas personas de lo que sería la eliminación de los subsidios y de la necesidad, aseguran ellos, de que, por ejemplo, uno se va inclusive a dar la vuelta a la manzana para comprarse el pan. Entonces, ¿por qué el ciudadano, por qué la gente debería de subsidiar a esa persona que sale a darse la vuelta a la manzana a comprar el pan? Y también el tema ambiental. Dicen que esto sería contradictorio con lo que plantea Leonidas Issa, con lo que él ha planteado, por ejemplo, con el Yasuní y de esta consulta popular que podríamos perder 1.200 millones de dólares. Digo podríamos porque Noboa incluso en eso también no cumplió. 1.200 millones de dólares que se podría dejar de recibir cuando el bloque 43 del Yasuní ya deje de ser explotado. A ver, vamos por el último cuestionamiento. Efectivamente, es una promesa más rota de Noboa en la campaña, ¿no? Incluso en el debate, una de las lógicas por las que, entre comillas, brilló, era porque justamente él proponía que se respetaba este sentido de la protección del petróleo bajo tierra y sintonizó con esta población hippie joven. O sea, digamos, no estoy diciendo que los hippies sean jóvenes, con esta población hippie, con esta población joven, con esta población ambientalista, con esta población, no sé. Pero al final fue solo una estrategia de campaña. Y entonces, claro, en este momento es posible que tengamos una explotación, porque no. Quizás ya lo están haciendo, como pasó con Olón, ¿no? Uno no sabe qué esperar. Pero evidentemente hay una vulneración a la voluntad popular y evidentemente hay una afectación ambiental. Sobre lo otro, ¿por qué les tengo que subsidiar con $180 de alimentación a los policías? Entonces, si es que se trata de que el argumento es tan básico como yo no te voy a subsidiar a vos que sales a la tienda, pues yo tampoco quiero subsidiarle, señor policía, su alimentación. Usted recibe un sueldo, usted tiene estabilidad laboral, usted tiene su propio sistema de seguridad social. Entonces, creo que es un argumento muy básico que tratan justamente los políticos de reducir para que llegue a la ciudadanía a través de algo que suene como la media vaquita, ¿no? Si tienes una vaquita, te quitan la vaquita. Bueno, si es que el Ecuador tenía una vaquita, pues ya le está debiendo 12,000 millones de vaquitas al FMI. Es un problema. Y es lo interesante porque antes siempre hablaban, ¿no?, que si tienes 2 vaquitas, socialismo te va a quitar una, pero lo que en realidad pasó fue que conseguiste una vaquita más y encima te endeudaste para comprar otra vaquita. Pero si estás en este gobierno, estos gobiernos neoliberales, si tenías 2 vaquitas, ya te quitaron una y la otra estás endeudándote para tratar de y la sobrevivir. otra está hipotecada al FMI. La otra está hipotecada al FMI. Antes de finalizar, el tema de Verónica Abad. Primero, no quisiera entrar a los 92 votos, sino analizar el tema mismo de Verónica Abad. Quizás el tema de la vicepresidenta Verónica Abad ha servido todo esto de que en el Tribunal Contencioso Electoral, que los juicios, ahora que va a pasar a la Asamblea Nacional y la Asamblea va a decidir si se le sigue o no un juicio penal, ha servido quizás para poder distraernos la atención de la mayoría de personas del Fondo Monetario Internacional, de la subida de los combustibles y en realidad de los temas que deberían importarnos. Lamentablemente, para distraernos de los temas importantes, a nosotros solo nos hace falta una pelota de fútbol. Entonces, digamos que si pusiéramos el ojo en estos temas y googleáramos, así como quien no quiere la cosa, entenderíamos la gravedad de lo que está pasando con nuestro país. Y claro, hay temas distractores que se han construido como cajas chinas desde que se utiliza dentro de la política, y uno de estos temas es justamente el divorcio que ha existido con Verónica Abad, que en un primer momento no hizo visible Noboa, sino que fueron los medios los que entendieron que algo estaba pasando, que nunca estaban juntos, que no fueron al debate juntos, y que apenas, bueno, ya después se hizo muy lógico y obvio cuando el presidente firmó el decreto mandándole a Tel Aviv a la vicepresidenta Verónica Abad. Entonces,
ya ahora se está convirtiendo en un tema de opinión pública, pero más allá de que sea un escándalo político construido, creo que es una consecuencia más que una raíz de eso, ¿no? Yo creo que es un juego de poder. Un juego de poder muy importante en el que Noboa, como se ha declarado como mal enemigo, decidió ya que es ella o él. Y creo que ella también decidió que es ella o él, porque ya llegó, o sea, ella también ha tenido sus posiciones de no me importa lo que hagan, yo voy a ser presidenta, o apenas llegue voy a bajar el IVA, o cosas así que no tienen nada que ver con un equipo de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera ya se ha llegado a esta confrontación, y obviamente quien tiene el poder es Daniel Noboa, lamentablemente. Entonces, y quien tiene el poder, lo que va a pasar en estos días con la Asamblea Nacional, ¿es posible que lleguen a los 92 votos? El día de mañana, a las 12:35 de la mañana, se van a reunir, se convocó el día de ayer, por medio virtual. ¿Por qué virtual? Porque los asambleístas están hasta el jueves en Quito y luego se regresan a sus provincias, entonces no creo que sea por no generar problemas, escándalos, ni mucho menos. Entendería que el bloque de ADN ya tiene cerca de 40 voluntades, y no es más, y le faltan 41 para completar le falta un número, algo así, ¿no? Hay que ver qué pasa hasta el día de mañana, y después de eso, pues, estar en manos de la doctora Daniela Camacho, que decidirá justamente sobre la vinculación y el procesamiento por el delito de concusión a Verónica Abad. Pero sí me llama la atención, y yo sí lo digo con mucha frontalidad, y es algo que lo he debatido, que en algún momento Verónica Abad se convirtió en el cuco de la sociedad. O sea, era Milei en Argentina, era la representante de Vox en el país, era la neoliberal, la privatizadora, la representación de todo lo que estamos hablando el día de hoy con el Fondo Monetario Internacional. Y hoy hay grupos políticos que, contrarios a esa ideología, que atacaron toda esa ideología en campaña, se han vuelto sus defensores, ni siquiera solo en lo político, sino en lo comunicacional, y se han convertido en voceros de ese tema. Entonces sí me pregunto cuán grave es la crisis política para que desde el progresismo se defienda, sin pedido de la defendida, a una persona que va a actuar como Milei. Es así de grave la crisis política del país. Antes de finalizar y mirando la cámara, ¿cuál sería la otra verdad de esta eliminación de los subsidios por parte del régimen de Daniel Noboa en torno a la gasolina extra y la Ecopaís? La eliminación de los subsidios como consecuencia de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional es solo una parte de este gran escalón, esta gran escalera que debemos subir para contentar a los intereses del imperialismo norteamericano. Y en ese sentido, lo que vamos a vivir desde ahora en adelante con una política no subsidiada, con el incremento del costo de vida y con las demás eliminaciones de subsidios y debilitación del Estado que se viene, va a afectar directamente a cada una de nosotros y nosotros como ecuatorianos en la salud, en la educación, en el presupuesto público, en la deuda pública, en la deuda internacional y en todos los factores que conllevan esta situación. Así que lamentablemente, mientras tengamos un gobierno que regala el país, que lo vende a los organismos internacionales de cooperación, nunca vamos a poder abandonar la pobreza, la desigualdad, el subdesarrollo y, por supuesto, la violencia que hoy nos aqueja. Así que la otra verdad es que necesitamos un gobierno, necesitamos representantes que no pacten o que no regalen el país a los organismos internacionales de cooperación. Han sido las apreciaciones de Viviana Paredes, abogada y analista política, a quien agradezco por haber estado en el espacio. Seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates. Claro que yo soy vecina, así que invítenme nomás.